Voy con Chema Ramos, que es un hombre duro. Él sí aguanta estos, digamos, efectos emocionales tan descomunales. Chema, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Encantado de estar contigo con la audiencia. Oye, pues cuéntanos cómo estás viendo el embate, digamos, discursivo de Trump, el embate discursivo también con el tema este de las deportaciones. Y bueno, pues ha habido varios anuncios de que entidades federativas del norte se están preparando ya para recibir eventualmente a los deportados. ¿Cómo estás viendo el panorama? Bueno, en primer lugar, Leonardo, yo dudaría que efectivamente se puedan dar esas deportaciones masivas en el corto plazo, sobre todo porque pues hay restricciones legales, restricciones financieras, restricciones burocráticas. La mitad de los que serían los 5 millones de mexicanos irregulares se encuentran la mayor parte concentrados en ciudades que son las ciudades santuarios, en Los Ángeles, en Chicago, Nueva York, también en algunas ciudades de Texas, y por lo tanto estas ciudades en algún momento van a establecer algunas restricciones para colaborar con las agencias y con las nuevas autoridades. En ese sentido, bueno, pues me parece adecuado que las nuevas autoridades estén mexicanas, se estén de alguna manera preparando. Hay de alguna manera albergues, hay una supuesta coordinación con las autoridades locales y estatales, pero bueno, ahí están mis dudas de esa supuesta deportación masiva. Sobre todo en el corto plazo yo la cuestionaría. Oye, y de este lado la preparación, entiendo que ahí en Tijuana estaban habilitando, en este caso, instalaciones para recibir a la gente. ¿Cómo ves la estrategia general que han presentado tanto los gobiernos locales, municipales y el gobierno federal, Chema? Sí, Leonardo, efectivamente lo que está generándose es que, bueno, pues hay una cierta coordinación con el gobierno federal. El gobierno del estado ha creado un albergue en la ciudad de Tijuana. Se está generando una coordinación con los albergues que desde hace varios años los han estado apoyando y coordinando la sociedad civil. Pero también hay otra dinámica muy interesante, Leonardo, que tiene que ver que la mayor parte de los migrantes, sobre todo mexicanos, que son deportados o expulsados a las ciudades fronterizas, tratan de reingresar 1, 2, 3, 4, hasta 4 veces hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Por los enormes incentivos que representa estar en Estados Unidos, y sobre todo porque la mayoría de ellos tienen vínculos familiares. Entonces va a haber una dinámica muy interesante en donde el papel de los traficantes de personas va a ser esencial para generar este tipo de dinámicas de reingresar a Estados Unidos. Ya. Oye, en términos, digamos, más prácticos, vemos reacciones de los estados fronterizos muy variadas. El canciller estuvo en Arizona, estuvo en Nuevo México, y los gobiernos se han mostrado cooperativos y además receptivos a la idea de que, por ejemplo, poner aranceles puede ser contraproducente. Pero al mismo tiempo vemos como en el caso de Florida, que no es fronterizo, pero es un estado del sur, y en el caso de Texas, los gobiernos locales están en tono muy agresivo. ¿Cómo sientes que puede evolucionar esto, José María? Pues va a evolucionar en dos sentidos, si lo estás planteando de alguna manera, Leonardo. Va en primera parte que no es lo mismo las ciudades fronterizas gobernadas por autoridades demócratas. Sería el caso, bueno, de San Diego, de las ciudades incluso de Arizona, pero donde puede haber mayor participación y apoyo de autoridades locales fronterizas, sobre todo de las autoridades locales de Texas, son efectivamente en las ciudades fronterizas del lado de Texas. En Texas tenemos cerca de 1.300.000 migrantes en situación irregular. En el caso de Florida son cerca de 300.000. Pero estos migrantes, Leonardo, lo requiere la economía local y regional en sectores agrícolas y servicios. Por eso yo dudaría que se pueda dar esa deportación masiva. Y además recuerda que el mayor deportador hasta ahora es el propio presidente Obama, Biden, ¿sí? con Biden, sí. cerca de 270.000 migrantes, incluso superando por cerca de 3.000 al periodo de Pero Trump. fíjate, Entonces, ayer o antier me decía Tonatiu, él en este caso deportó muchos de los que llegaban, pero el planteamiento en este caso de la colaboración de los gobiernos locales podría ser que gente que tiene ya una vida hecha en algún otro estado no fronterizo de los Estados Unidos, de pronto le digan, se va usted, ¿no? pues sí, se supone, pero ahí es donde entra todas las redes sociales, legales que existen en esas ciudades santuarios. No lo mismo los que detienen de inmediato al momento de cruzar hacia el lado de Estados Unidos que los que ya tienen toda una vida.
El día de hoy se acaba de dar un reporte por parte del Colegio de la Frontera Norte, indica que cerca de aproximadamente casi el 30 o 40% de esos migrantes, de esos 5 millones de mexicanos, cuando menos ese 30 o 40% tiene más allá de 10 años viviendo en Estados Unidos. Entonces, imagínate el tipo de redes sociales que se tienen. No, no, absolutamente. Oye, bueno, pues entonces te pregunto si, por ejemplo, el planteamiento que ha hecho México para enfrentar migración es más o menos del mismo calado que el que presentaron, por ejemplo, para enfrentar el tema económico, que parece como muy elaborado, con muchas metas. En el plano migratorio, ¿te resulta, digamos, razonable lo que se ha planteado hasta ahora para enfrentar una eventual oleada? Entiendo que tú descuentas que no va a ser tan impactante como algunas suponen, mi querido José María. Sí, yo creo que la acción preventiva es la adecuada, pero yo considero que sí se tiene que fortalecer el papel de los consulados, sobre todo en aquellos consulados gobernados por autoridades republicanos. En el caso de Texas es un estado estratégico, Leonardo, desde el punto de vista migratorio, pero también de dinámica comercial regional. A Texas y a Florida, que son centrales, no les convino deportación masiva, sobre todo porque va a afectar a sectores estratégicos desde el punto de vista agrícola, de servicios, etcétera. Y si además le sumas que el estado de Texas es un estado central desde el punto de vista de innovación, de tecnología, de industria, pues la aplicación de aranceles y por otra parte esta supuesta deportación le va a generar impacto. O sea, ahí en ese tipo de sectores los consulados mexicanos tienen que tener un papel muy importante en vincularse con el sector empresarial, con el sector comercial, sector agrícola. Es decir, se requiere una mayor acción y no únicamente en aquellas ciudades donde tenemos vínculos importantes, sobre todo me refiero a las ciudades gobernadas por autoridades demócratas. Oye, y claramente se desprendió de la reunión de embajadores y cónsules que la prioridad en materia de política exterior va a ser ahora consular, ¿no? Un tema absolutamente prioritario. Veía hoy el Heraldo, supongo que tú también lo viste, dice, listos ante posibles deportaciones, pues está la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reelecta ahora por la mayoría y por disposición del expresidente, pero veo también a Garduño ahí, me pregunto, ¿sigue Garduño, no sigue? ¿Cómo ves el planteamiento migratorio mexicano, mi querido Chema? Ahí lo que sucede es que, bueno, Garduño trae toda la gestión y la operación con algunas autoridades de Estados Unidos, tiene la expertise, no obstante los antecedentes que ya conocemos, los cuales lamentablemente lo que pasó en el estado de Chihuahua. Entonces él trae esa visión que es necesaria e importante en la actualidad. Ahora bien, este tema me parece importante insistir en que pues México es un país de tránsito, es un país de movilidad, y en este caso las autoridades se requiere una mayor colaboración. Pero que se quede Garduño, bueno, aparte del problema político que hay para México, vamos a mantener el modelo de contención, o sea, no va a variar. No, yo diría que no va a variar totalmente, sobre todo porque lo vemos con los datos son elocuentes, entonces yo veo difícil que se vaya a cambiar el modelo y sobre todo que ese modelo va a permitir o va a plantear la pauta para negociar, por ejemplo, yo creo que México lo tiene que plantear, una reforma inmigratoria. Este año, Leonardo, se cumple. ¿Nos atreveremos, Chema? Así es. ¿Nos atreveremos? Pues se tiene que atrever la política exterior, sobre todo porque recordarás que el planteamiento que está haciendo Trump es que requieren una mano de obra calificada. Oye, yo desde Calderón, el último que lo planteó fue Fox, de Calderón a la fecha, todos los gobiernos mexicanos han preferido decir, eso es tema de ellos, cuando los señores digan, pero yo coincido contigo que lo deberían hacer. Te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo. Estamos en comunicación, Leonardo. Hasta pronto. Chao. Cuídate. Pausa. Adiós.